Buenos días o buenas tardes, chicos y chicas de primero. Eh, Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida. Por mi parte, profesor César Moncada, y estaremos con la profesora Alejandra Aguilar, tratando desde un punto de vista físico y matemático el impacto de la actividad sísmica en Chile. Bien. Y esto en el marco del proyecto en común entre las asignaturas de física, matemática, historia y biología, eh, en pos de llevar a cabo un análisis completo, ¿cierto?, de la actividad sísmica en nuestro país. Bien, el objetivo de este encuentro, chiquillos, corresponde al conocer el método de triangulación para la obtención del epicentro de un sismo a partir de datos de estaciones sismográficas, datos respectivos a las ondas que emite un evento sísmico son las que analizaremos para, mediante un método matemático llamado triangulación, entender o obtener el lugar preciso donde ocurre este sismo en base a los datos que se tienen. Bien, para empezar tenemos que caracterizar los tipos de ondas que genera un sismo. Como vimos en la unidad de sonido, un sismo es un evento que produce ondas de tipo mecánicas, ¿cierto?, que requieren de un medio para su propagación. Y son 4 las principales ondas mecánicas que genera un sismo. Por un lado tenemos las ondas P u ondas primarias, las cuales tienen una gran profundidad y son longitudinales. Recordar qué significa que una onda sea longitudinal o transversal. Tiene que ver con el movimiento de los elementos que transmiten esta onda, el movimiento del medio, bien, del medio de propagación. Las ondas S corresponden a las ondas secundarias, ondas de mucha profundidad también, las cuales son transversales, no longitudinales. Se llaman ondas primaria y secundaria porque la primaria llega primero, valga la redundancia, y la secundaria llega después, tiene una velocidad menor. Y son velocidades que se conocen. En base a eso vamos a obtener el método para poder determinar el epicentro de un sismo. Hay que considerar también que las ondas P y S son imperceptibles, son ondas que solamente los instrumentos sismográficos pueden detectar, el ser humano no las siente. Bien. Luego tenemos dos tipos de ondas que el ser humano sí percibe, que son las características del movimiento de un sismo. Las primeras son las ondas LOB, ondas de menor profundidad, las cuales son transversales y causan los primeros movimientos de un sismo, que son en vaivén hacia los costados, ¿cierto? Y por otro lado tenemos las ondas Rayleigh, que son ondas de tipo circulares, que se presentan en movimientos más fuertes, ¿cierto? La sensación de no poder quedarse en pie, sino que el sismo te bota al suelo, lo causan este tipo de ondas. Las características principales de las ondas P y S, como les dije anteriormente, es que la onda P llega antes y la onda S se demora un poco más. Es conocida esta diferencia de velocidades y por tanto cada vez que nos alejamos del epicentro del sismo y nos posicionamos para esperar la onda P y la onda S, llegan con un desfase. Si estoy percibiendo las ondas P y S en un sismo, pero más lejos de ese sismo, el desfase va a ser mayor. Entonces, mientras yo más lejos me encuentre captando las ondas P y S de un sismo, mayor distancia temporal tendrá en que llega la primera onda y en que llega la onda secundaria. Entonces, en base a esa diferencia de tiempo en que una llega y la otra, es que nosotros podemos inferir a qué distancia nos encontramos del epicentro de ese sismo. El método de triangulación consiste en obtener una gráfica que me pueda representar, ¿cierto?, la distancia en función de la diferencia de tiempo con que llega la onda P y la onda S. Es decir,
Observemos la gráfica que tenemos acá. En el eje X de coordenadas X podemos ver que se establece la distancia que tengo yo midiendo, ¿cierto? La distancia que tengo del epicentro del sismo. Y en el eje Y tenemos el intervalo de tiempo entre la onda P y la onda S, medido en segundos. ¿Cómo podemos leer este gráfico y entenderlo? Hagamos un simple ejercicio. Ubiquemos una coordenada. En el caso de el intervalo de tiempo, vamos a ocupar el primer intervalo, que es de 50 segundos. Y si nos vamos hacia la derecha a buscar dónde intersecta esta recta verde que está posicionada ahí, vamos a ver que el 50 intersecta con el número 500, que está medido en kilómetros. ¿Cómo leemos estos dos números? Bueno, lo que decimos es que si es que el intervalo de tiempo en que llega la onda primaria y luego la onda secundaria es de 50 segundos, quiere decir que nos encontramos a una distancia de 500 kilómetros de ese sismo. Bien, así es como se mide, así podemos determinar la distancia a la cual estamos del epicentro. Cosa muy diferente es que la distancia puede ser en todas direcciones, o sea, puede estar a 500 kilómetros hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste o hacia cualquier punto de una circunferencia. Por lo tanto, para poder definir el epicentro mismo de un sismo necesitamos por lo menos 3 mediciones. De tal manera de, con la distancia que nosotros estimamos circularmente, podemos, en base a 3 medidas, ver dónde se intersectan esas circunferencias de distancia, y ahí vamos a poder tener una ubicación más exacta del epicentro del sismo. Este método lo pasaremos a ver ahora con la profe Alejandra, quien les explicará el método matemático, el cual seguiremos para poder obtener la distancia o el punto exacto donde se ubica el epicentro de un sismo. La actividad que vamos a realizar ahora es ubicar un epicentro de un sismo mediante triangulación. Para esto vamos a seguir ciertos pasos que pueden ver ustedes numerados en su pantalla. Primero será, para ubicar el epicentro de un sismo, vamos a necesitar de al menos 2 sismogramas de estaciones sismológicas diferentes. Con estos datos podemos aplicar así el método de triangulación, el cual tiene 3 etapas. Primero, vamos a determinar a qué distancia de cada estación sismológica ocurrió el sismo. Segundo, vamos a utilizar un mapa y dibujar circunferencias con el centro de las estaciones sismológicas. Y tercero, vamos a determinar la intersección de estas 3 circunferencias, lo que nos va a dar como resultado final el epicentro. A continuación, nosotros necesitamos saber diferenciar qué es lo que es un sismógrafo y un sismograma, ¿ya? Lo que nos va a otorgar la información necesaria para poder nosotros interpretar en un gráfico, ¿cierto?, el tiempo en que transcurrieron estas ondas PS para poder calcular la distancia del epicentro. Entonces, en el primer recuadro que aparece al lado izquierdo, muestra lo que es un sismógrafo sencillo, el cual consta de una masa suspendida que oscila y producto de esta vibración puede hacer un registro sobre un tambor móvil. El círculo que aparece con naranjo, que dice PS 180 segundos, es un tiempo, ¿cierto? Ese registro que queda en ese papelito se llama sismograma, ¿ya? Donde se reconocen los diferentes tipos de onda. Las primeras ondas que son registradas siempre son las ondas P, ya que estas son las más rápidas, y luego se comienzan a detectar las ondas S, que son las ondas más superficiales. Entonces, si observamos ahora el gráfico, vemos que en un eje se ubica el intervalo PS, que era 180 segundos, ¿cierto? Y ese lo hacemos intersectar con la recta que aparece en verde y vemos hacia abajo cuál va a ser la distancia del epicentro.
Según el sismograma presentado en la imagen, ¿cierto? La distancia de la estación sismológica y el epicentro va a corresponder a 1800 kilómetros. En el siguiente recuadro podemos observar el sismograma en donde se visualiza el tiempo que va a transcurrir entre estas ondas P y S, el cual es de 24 segundos. Ahora vamos a ver en qué consiste el paso 2. Comenzaremos a aplicar las fases de este método, en donde lo vamos a hacer mediante el análisis de un ejemplo. Dice, se ha producido un sismo y se cuenta con la siguiente información del intervalo PS para cada una de las estaciones sismológicas identificadas como T, Q, R respectivamente. Y los datos se van a presentar a continuación. Si observamos en el gráfico, el eje vertical, que es el que aparece pintado rojo, vamos a observar el tiempo que va a existir en el intervalo PS. Y en el eje horizontal, ¿cierto? Que es el que está pintado con celeste, se observa la distancia al epicentro. Si observamos el recuadro, ¿cierto? Donde aparece la estación sismológica, dice que el intervalo PS para T corresponde a 170 segundos, para Q a 240 segundos y para R a 280 segundos. Entonces, de manera detallada vamos a ver cómo vamos a descifrar la distancia que hay al epicentro. En la tabla se muestra para el caso de T que su tiempo corresponde a 180 segundos. Entonces, busco este valor en el eje vertical, ¿cierto? Que es el que está pintado con rojo. Este valor, 170. Una vez que encuentro ese punto, lo intersecto con la recta verde que aparece en el gráfico, con líneas puntuadas, ¿cierto? Naranjas, y ese puntito donde se intersectó con esa recta lo proyecto hacia abajo. De esa manera me va a intersectar el eje celeste, que es el eje horizontal, y el punto donde intersecta será la distancia al epicentro, que para el caso de T corresponde a 180 kilómetros. Si observamos, para el caso de Q, el cual tiene 240 segundos, al hacerlo intersectar corresponde a 2.600 kilómetros. Y por último, para R, que corresponde a 280 segundos, si lo intersectamos con la gráfica verde, corresponde a 3.000 kilómetros. Entonces, el tercer paso corresponde que con la ayuda de un compás vamos a trazar circunferencias con el centro de cada una de las estaciones de medición. Las estaciones, recordando, eran T, Q y R. Y los radios van a corresponder a las distancias que nosotros pudimos extraer del gráfico PS, ¿cierto? En donde la distancia de R correspondían a 3.000 kilómetros. Entonces ese va a ser nuestro radio de la circunferencia. Para la estación T eran 1.800 kilómetros, que también va a ser nuestro radio para trazar esa circunferencia, y para la estación Q correspondían a 2.600 kilómetros. Entonces, si no tienen algún compás para poder realizar esta actividad, pueden buscar esos links que aparecen ahí, en donde hacen compás, pero de una manera más simple, como por ejemplo el recuadro que aparece ahí, donde hay dos lápices ajustados con una regla que se van ajustando con un elástico, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte de la actividad? El recuadro de la izquierda, ¿cierto?, nos va a mostrar escalas de medidas que están en metros o en kilómetros. Ustedes van a colocar la punta del compás o el extremo del lápiz, como muestra la imagen, una en el 0 y la otra parte la van a ajustar, ¿cierto?, a la distancia que va a corresponder en kilómetros o en metros. Luego que tenemos esta distancia, como aparece en el recuadro del lado derecho, ¿cierto?, vamos a hacer la circunferencia con este radio que encontramos. Esto lo vamos a hacer con las 3 estaciones, y la intersección que encontremos nosotros de estos 3 círculos va a corresponder al epicentro que estamos solicitando. Entonces acá podemos apreciar, ¿cierto?, el punto de intersección que encontramos nosotros de estas 3 estaciones, que está hecho con un círculo rojo, y además las circunferencias demarcadas con verde que corresponden a las 3 estaciones que les dimos en un comienzo, T, Q y R.
Bien, chicos y chicas, llegando al final, vamos a resolver estas preguntillas en sus cuadernos y las desarrollarán en función de lo que pudieron aprender en esta cápsula. Nos vemos entonces en el encuentro que tendremos por Meet, donde podremos hacer algunos de estos ejercicios en vivo y solucionar algunas de las dudas que puedan surgir respecto de esta cápsula. Bien, chiquillos, llegando al final, muchas gracias por haber llegado hasta acá. En el encuentro Meet solucionaremos todas sus dudas y ahí los queremos ver con ánimo y todo para que podamos construir un poquito más respecto de lo que estamos hablando acá. Bien, nos despedimos entonces, profesor César y la profesora Alejandra.